¿Qué tal amigos de Noticias 22 Digital? Los saludo con mucho gusto en esta ocasión con algo que tiene que ver con el mito y con la historia. Vamos a hablar de la Edad Media. La Edad Media se ha dicho que es el medievo, se ha dicho también que es la época del oscurantismo. En ciertas cosas, por supuesto que estos adjetivos tienen una referencia a una realidad, pero también se ha dejado de lado al paso de los años la importancia intelectual, la importancia de los estudios desarrollados durante la Edad Media. Hay un libro muy bonito que compré en un museo en Copenhague, en donde leía lo siguiente, el Renacimiento es la primavera de la Edad Media, aludiendo precisamente a toda esta cantidad de conocimiento que permitió ese renacer, que no solamente pasó en Italia, también pasó en Dinamarca, con esta tradición indoeuropea. Lo que voy a hablar tiene que ver con los flujos indoeuropeos y también con la religión católica. Vamos a empezar con esto, Líbranos del mal. Este es un libro muy bonito que compré en Aragón, en España, en la parte de los Pirineos. Y habla de Líbranos del mal. ¿Por qué? Porque cuando uno camina en este tipo de viejas ciudades medievales muy lejanas y que se encuentran en climas adversos, en esta parte de Aragón, los veranos pueden ser muy calurosos y los inviernos bastante fríos, y hay muchas montañas, hay muchos lugares eh, inhóspitos y muchos lugares para perderse. Recuerden que el último bastión contra Franco fue el Frente de Aragón, justo por esta cantidad de montañas que hay. Bueno, pues en este espacio, Líbranos del Mal habla sobre las creencias, los signos, los ritos y los protectores de la zona pirenaica de Aragón. ¿A qué se refiere con protectores? Bueno, pues cuando estamos en climas adversos, más vale llevarla bien con Dios y con el diablo, porque llevar las paces con ambos significa mejores posibilidades de sobrevivir. Así que hay muchos sitios y espacios en donde nos encontramos con cosas verdaderamente bellas, que lo mismo pueden parecer para algunos herejías, y para esta región son vínculos muy estrechos con el catolicismo. A mí me tocó ver, por ejemplo, la chimenea de una vieja casa, muy muy vieja, de piedra, en donde en cada uno de sus lados se veía a Jesús y en los otros lados se veía al diablo. Hay historias impresionantes sobre ello. Y a lo largo de las ciudades, por ejemplo, en el caso de Huesca, se van a encontrar estos retablos en los exteriores de la casa que llaman custodios del Grieval. ¿Y por qué del Grieval? Es una palabra que tiene que ver con Santo Grial. Y ahí viene una parte interesante. Bueno, dejamos este libro que es muy bello, si lo pueden conseguir y si les interesan los signos y los símbolos y cosas medio arcanas y también de la mano con lo histórico. Este es un libro muy bonito de la región pirinaica de Aragón. Bueno, ¿por qué el Santo Grial? Este es un disco que compré en un lugar que se llama San Juan de la Peña, que está muy cerca, también en la zona pirinaica, mucho más adentro. La leyenda cuenta lo siguiente: había un personaje rico, que ahora no recuerdo, que va a caballo escapando de alguien que le está persiguiendo, y de pronto él está frente a un abismo, está corriendo entre las montañas, y llega San Juan, se aparece y lo toma con todo y caballo, lo coloca debajo de la peña en donde él estaba escapando y queda sano y salvo. Y cuando queda libre, a salvo en este recoveco de la montaña, él tiene la misión, el salvado, de crear un templo en la memoria de San Juan que lo salvó. Y ese templo es absolutamente maravilloso. Estamos hablando del 1100, 1200. Miren, estas son algunas de las imágenes. Prácticamente está construido dentro de la piedra o adaptado a las formas de la piedra. Este es un disco libro que tiene algunos cantos del siglo XI que fueron encontrados en la Catedral de Huesca y que se presumen fueron creados en este sitio, que fue muy importante durante la Edad Media. Aquí ven la arquitectura. En la actualidad este lugar es un museo, es también patrimonio de la humanidad por la UNESCO, es un
sitio en donde hay exposiciones temporales. Ahí recuerdo haber visto alguna vez el archivo Casasola reunido. Eh, Tienen todas estas bóvedas que bien podrían parecer pasajes del nombre de la rosa. Hay una sala que es completamente, una bóveda que es completamente casi perfecta y cualquier palabra que sea pronunciada se escucha en el centro. Es un trabajo grande de acústica. Bueno, comparto este que también es un libro muy bonito y la música, por supuesto, es grande para aproximarnos a estos escenarios de los Pirineos en España, eh, porque se dice que en este sitio fue uno de los lugares en donde se resguardó el Santo Grial. De hecho, cuando uno visita San Juan de la Peña, entre los caminos, entre los salones, hay uno que emula al Santo Grial y dice, aquí estuvo resguardado un tiempo el Santo Grial. ¿Por qué? Porque vino de Francia o de territorios que hoy llamamos Francia, estuvo en España y después se lo volvieron a llevar a España. Poco a poco, dejamos aquí el tema del Santo Grial con esta parte de Aragón. Acá hay unos libros también muy bellos que nos están conectando con lo imaginario en la Edad Media. Este libro de Ciruela, que es un libro para niños, son unas adaptaciones de las leyendas de los caballeros de la Mesa Redonda y del Rey Arturo, las grandes leyendas de los caballeros de la Mesa Redonda. La verdad está muy rico de leer, muy fácil y tiene que ver con estos eh, escenarios y amores. Lancelot enamorado y a partir de ese amor que él tenía por Ginebra, que era un amor prohibido, él simplemente no podía cruzar los umbrales que le permitían por fin acceder al Santo Grial. Estas algunas de las leyendas que se encuentran en este libro que está bonito, es como más literatura juvenil. En ese mismo rubro, este que también es un libro muy bello, es creo de los años 80, ya no me acuerdo, bueno, al menos yo lo tengo desde los años 80. La Enciclopedia de las Cosas que Nunca Existieron. Un libro muy bonito que todavía lo pueden encontrar por allí, que en su momento ganó el premio a la ilustración. La forma en la que está repartido este libro es dividiendo a las cosas que no existieron en diferentes ámbitos, en el mar, en el agua, en la tierra, bajo la tierra, en el aire, en el país de nunca jamás, y arranca con las cosas del cosmos. ¿Qué es lo que hay en el cosmos? Bueno, pues habla de Acuario, habla de Albión, de las diosas del amor, de Aries, va en orden alfabético, evidentemente, y en ese orden alfabético llegamos a un tipo que dicen que es inglés. Él es el rey Arturo. ¿Por qué digo que dicen que es inglés? El rey Arturo también en sí todas sus leyendas y todas las personas que lo rodeaban, como las Lancelot, Parsifal, Tristán, etcétera, Merlín, son el cúmulo de elementos que se pueden rastrear de las leyendas que fueron divulgadas desde Asia, Europa y por supuesto Reino Unido. Como ustedes saben, el rey Arturo tiene que sacar una espada. Algunos dicen una espada que está en una piedra, algunos dicen una espada que está en un yunque, etcétera. Y solamente quien tenía la virtud es quien podría tener esa espada, así igual que como hoy vemos a Thor en los cómics y en las películas. Bueno, Rey Arturo tiene esa espada y se convierte en la persona que todo mundo conoce y que tiene entre sus misiones la búsqueda del Santo Grial. Eh, Todas estas historias se repiten, se repiten y pueden ser muy interesantes cuando vemos cuáles son esos elementos que permiten que se hable del rey Arturo tanto en Inglaterra como por ejemplo en Francia. Si bien estamos hablando de esa espada, hay una parte de Francia que se llama Bretaña, que fue un territorio vikingo. Cuento rápidamente la historia. Estamos hablando de el momento más importante de los vikingos fue por ahí del año 800 hasta las primeras cruzadas. Y cuando digo las primeras cruzadas es porque matan a un rey nórdico en Noruega y tiene que escapar con sus más cercanos y leales
soldado, se va por Rusia, entra por Río, llega hasta Medio Oriente, se convierte en mercenario a favor de los cruzados. De hecho, por ahí tengo un libro de Maluf que habla sobre los historiadores árabes en tiempos de los cruzados, es decir, el otro lado de las cruzadas, y esos historiadores le llamaban Frani a este noruego, a este vikingo que estaba como mercenario luchando a favor de los cruzados. Después se va por el Mediterráneo, llega a Italia, en las islas, en Sicilia. Hay un gen que dejaron en los vikingos en Sicilia, y de ahí se metieron a Francia. Cuando los franceses se enteraron que ahí venían los vikingos, entonces juntaron algunos baúles de plata, se los dieron y les dijeron, por favor, no queremos que nos hagan nada. Y ellos dijeron, ok, está muy bien todo esto, pero también queremos un puerto. Y entonces les concedieron una parte del territorio francés, que son las costas de Bretaña y Normandía. De hecho, Normandía viene del nombre de Nordman, que significa hombre del norte. Y si nosotros vamos ahora a Bretaña, vamos a encontrar que los bretones tienen un idioma que se habla muy poco, pero que tiene un idioma local y que viene precisamente del vikingo que se hablaba entonces. De hecho, la actitud de los bretones en la actualidad suele ser un poco contestataria con el resto de Francia, cosa que si vemos la historia no es la primera vez, siempre ha pasado eso. Cuando caminamos en ciudades de Bretaña nos vamos a encontrar con pueblos muy pequeñitos, pero que tienen iglesias enormes, con unas criaturas terribles y horrorosas, muy cercanas a lo que les comentaba hace un momento, que se puede ver en los Pirineos aragoneses. Allí hay un lago, y es donde se asegura que al morir el rey Arturo se le devuelve la espada Excalibur, que es una espada mítica, a las deidades. Y en este caso la dama del lago se avienta la espada, sale una mano y la resguarda, y nunca más sabremos más. Nunca más sabremos algo de Excalibur. Para ahí cerrar un poco la idea de Rey Arturo y esa transmigración del mito. Vamos ahora con este libro de Jacques Le Goff, un libro también muy bello. Este es del Fondo de Cultura Económica. Jacques Le Goff es un historiador que se ha especializado en la Edad Media, y en este grueso volumen da algunos perfiles de los personajes, hombres y mujeres, más importantes para este periodo de la historia. Vamos a encontrarnos, uno de los últimos es Cristóbal Colón. Y es interesante, si leen el libro es interesante porque está considerado dentro de este libro. Hay un apéndice que tiene que ver con personajes imaginarios, y nuevamente aparece Arturo. A diferencia de la Enciclopedia de las Cosas que Nunca Existieron, que nos hablan más de aquello que se dice de Arturo en Inglaterra, esto es desde la perspectiva de un historiador, el análisis y la reunión de elementos de lo que se dice fue el rey Arturo. Así que es un perfil historiográfico de un personaje que no existió. Este es un libro muy bello. El último de este apéndice de los que no existieron es Luzbel. Hay algo interesante, dejemos a Luzbel tranquilos por el momento y vamos a otra cosa que tenga que ver con esto. Vamos con Otto Rahn. Otto Rahn, en este que es un libro, Cruzada contra el Grial, la tragedia del catarismo. Otto Rahn, en los años 30, él era alemán, fue un personaje muy interesado en las leyendas del Santo Grial. Incluso estuvo buscando, rastreando todo lo que se decía. Su trabajo fue manipulado, como él mismo, por los nazis. Otto Rahn trabajó en la SS. En realidad no sabemos si porque él era nazista o porque en realidad no le quedaba de otra. Y diré esto porque hay muchos claros oscuros en su historia, en su biografía y en su muerte. Otto Rahn, que era un amante de la antropología, de la historia, un amante también de las costumbres francesas y de una región en particular, también era homosexual, y eso era penado con la muerte en la Alemania nazi. Eh, Sirvió
su trabajo, particularmente este libro, cuando fue leído por las autoridades del nazismo, dijeron, wow, esto nos viene a justificar por qué la raza aria viene desde mucho antes e incluso tiene conexiones con el Tíbet y la raza aria es la que creó el catolicismo. Eso es algunas de las cosas que decían. En realidad, Otto Rahn lo que estaba buscando eran todas estas historias que confluían en ciertas regiones muy específicas, en el caso de Francia, en una región de Francia donde se supone que después de llevarse el Santo Grial de Aragón, lo devolvieron a la región que estudiaba Otto Rahn. ¿Y qué significa catarismo? Bueno, catarismo viene del griego catar, que significa puro, pureza, y esa misma palabra, con el paso de los siglos, se va deformando en el alemán para significar kata, que es hereje. ¿Por qué? Seguramente se habrán topado en algún autobús o en algún avión con alguna película horrorosa, espantosa de esas palomeras, en donde, con Morgan Freeman, en donde hay unas personas en Nueva York que están haciendo un telar, y es un telar enorme en la actualidad. Esto en la actualidad con un telar antiquísimo. Y ellos van leyendo qué es lo que ocurre en ese telar y van descifrando los nudos y el cruce de los hilos, porque eso significa que ellos tienen que matar a alguien para ordenar el mundo. No les cuento más si les interesa ver la película. El hecho es que eso está inspirado en los cátaros. Los cátaros eran una de estas tantas, como ahora todavía hay, células derivadas del catolicismo que están propagando una verdad pura, 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 pura de Dios. Y esto se difundió especialmente entre los tejedores. Y digamos que uno de los grandes enemigos del momento, cuando se está buscando la Iglesia Católica generar un mayor control y un mayor poder, homogeneizarse, bueno, pues era ir en contra de todas estas sectas, como también los walterios, derivados del nombre de un comerciante, que eso estaba nada más en Francia. Y a partir de este trabajo histórico que hace Otto Rahn, empieza a dilucidar los ires y venires, la política y los personajes que tienen que ver con la protección del Santo Grial. Este es un libro muy bonito, la verdad, de Ediciones Hiperión. Eh, es importado, así que bueno, si les interesa tendrán que mandarlo a pedir. Y únicamente es como un pivote para llegar a este libro, que es una de las novedades editoriales de Atalanta, de el maravilloso Joseph Campbell. Cuando les he contado algunos elementos que aparecen en estos libros para jóvenes, o estos de historia, o estos de Aragón, bueno, lo que hace Joseph Campbell con el trabajo que él ha hecho tan importante y multireferido a partir de su famoso libro editado por el Fondo de Cultura Económica, El héroe de las mil cabezas, que parece ser es el único libro que ha leído George Lucas en toda su vida. Y si lo leen sabrán a qué me refiero. Él junta todas estas historias. Entonces, sí, estamos hablando, por un lado, de Jacques Le Goff, que es historiador, ¿no? Por otro lado, estos libros que tienen que ver con fantasía, ¿no? Una literatura juvenil o infantil, o a quien le guste también en su edad adulta. Y por otro lado, a un personaje que está con un pie en la historia y con un pie en el mito. Lo que hace Joseph Campbell es reunir todos esos mitos. Y él estuvo allí, él los caminó, él fue por todos esos lugares, él hizo rutas con sus alumnos, buscando desde una campana de una catedral para que a partir de ese objeto poder descifrar mucho de la historia. Digamos que el personaje de Tom Hanks en El Código Da Vinci, bueno, lo más cercano es Joseph Campbell. Este es un libro muy bonito. Sus partes, igual que en el caso de Jacques Le Goff, habla de personajes y de perfiles, eh, pero lo hace en un sentido más como queriendo tocar la identidad humana que creó todos estos mitos al paso de la historia, más allá del lenguaje. Primera parte, fundamentos y antecedentes de los relatos del Santo Grial, antecedentes neolíticos, celtas, romanos y germánicos, cristianismo irlandés, teología, amor, trovadores, viene con una parte alemana también, y después tenemos a los personajes.
Parsifal, Tristán e Isolda, Arturo, Lanzarote, Yawin, el rey ungido, el rey pescador, el Grial y Avalon. Y ahorita que estoy recordando Tristán e Isolda, que es también uno de los grandes libros de la antigüedad en Europa, lo pueden encontrar en la colección 100 del mundo de la Secretaría de Cultura, y que ahora con las políticas que tiene la Secretaría de Cultura lo encuentran en 50 pesos. Esto es también maravilloso. Si pueden leerlo y después escuchar la ópera, van a ser muy felices y van a querer aprender muchísimas cosas más de esta época del medievo. Ya me despido rápidamente en este libro, Diccionario de Símbolos, del Grial. Hablamos de la Edad Media, hablamos de estos personajes de fantasía, de historia, de mito, y hablar del Santo Grial, porque de alguna manera eso es lo que está uniendo a todos estos volúmenes, incluso los cantos de San Juan de la Peña. En la formación de las leyendas medievales y especulación mística, famoso objeto simbólico, sagrado recipiente de la redención y santificación según el Evangelio apócrifo de Nicodemo, se trata de un vaso que Cristo utilizó en la última cena y en el que poco tiempo después se recogió su sangre. Su nombre procede del griego cráter. Más tarde la denominación general tuvo la de la copa, y según la leyenda, el Grial se guarda en el monte fortaleza de la Redención, llenado de los ángeles con una hostia sagrada que proporciona energías milagrosas. Otra leyenda, y ahí voy a cerrar y retomo a Satanás, Luzbel, mejor dicho. Otras leyendas hacen del Grial una piedra que se rompió de la corona de Lucifer en su caída del cielo, una joya celestial que también se considera como último residuo de lo que algún día fuera el paraíso. Otto Rahn también buscaba eso, y eso está vinculado con las fantasías de cierto grupo del nazismo. Ahí está la invitación para acercarse a la historia, a los mitos de una parte de nuestra herencia occidental, que es la Edad Media. Nos vemos hasta la siguiente ocasión.